Efesios capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Voy a pedirle que alguien de ahí en su lugar se ponga de pie y en voz fuerte, clara y pausada haga la lectura de estos dos versículos, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Hermano Fabián, por favor. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede sentarse. Vamos a orar, hermanos, así sentados. Padre, te damos gracias nuevamente en estos momentos por permitirnos abrir tu preciosa palabra y poder meditar en ella, que la lección del día de hoy pueda ser clara a nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo propiamente haga en nosotros resplandecer la enseñanza, la esencia de la enseñanza de esta mañana, para que, como no se va a presentar nada nuevo, todo lo que se presenta, se medita, se predica, se enseña en el templo, es aspectos antiguos, principios bíblicos antiguos, ordenanzas antiguas desde antaño se han meditado y se han expuesto, que el día de hoy sea un recordatorio de lo que en algún momento ya en nuestra vida cristiana hemos escuchado y hemos aprendido. Te pido pues que bendigas los siguientes minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre, hermanos, vamos a encontrar en cualquier institución que nos encontremos siendo parte de ella, llámese institución educativa, llámese una institución pública, institución médica, la institución familiar, es decir, la familia o el matrimonio, en donde quiera que nos encontremos, vamos a darnos cuenta que hay obligaciones. No se pueden pasar por alto ni los derechos ni las obligaciones. Pero siempre que uno desee que se cumpla un derecho en nosotros, que se respete un derecho, previo a ello debemos de considerar que hay una obligación o hay un deber que debe ser cumplido para poder exigir un derecho. Ahora, no vamos a hablar de los derechos. Quiero hablar en esta mañana, hermanos, en nuestra lección, acerca de ciertos deberes de una iglesia, y vamos a verlo en dos vertientes, en dos divisiones, si me permite el término. Lo he dividido en los deberes o las obligaciones de una iglesia para con Dios y enseguida para con el pastor. Porque un pastor tiene obligaciones para con una iglesia y una iglesia también tiene deberes para con un pastor. Pero también una congregación, antes de tener y cumplir los deberes para con el siervo de Dios, debe de cumplir ciertas obligaciones como una congregación, como tal, para con Dios. Así que en el versículo 20 que ya se leyó, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Pablo, a él sea gloria, dijo Pablo. Al Señor se le debe dar gloria. ¿En dónde? Donde quiera. Pero ¿cuál es el instrumento o cuál es el organismo o la institución primaria a la cual la Biblia le demanda que dé gloria a Dios? El gobierno no lo va a hacer. Una institución educativa no lo va a hacer, tiene un fin, tiene una misión, tiene un propósito y una visión distinta a la de una iglesia. Dice en la Biblia: a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Y no hace falta explicar todo ello, pero fuera de la congregación o cuando una congregación fuera del círculo de una congregación, quiero decir, difícilmente se va a dar gloria a Dios. Y lo vemos en nuestra sociedad. Es el cristiano en donde quiera que se encuentra como parte de la iglesia de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, aunque no esté reunido en un punto geográfico, como lo es la calle Kiwi o la avenida Kiwi, cuando nos reunimos,
Pero usted y yo, al estar en casa, al estar en el trabajo, o en la escuela, o en donde quiera que nos encontremos, somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, y somos los representantes en ese sentido. Somos unos delegados de la iglesia del Señor, donde quiera que nos encontremos, de manera tal que nosotros estamos obligados a poder dar gloria al Señor en cualquier área que nosotros Dios nos haya colocado. Porque no vamos a ir toda la iglesia a nuestro lugar de trabajo, porque no va a ir toda la congregación a la escuela del joven o del niño para dar gloria al Señor allá. Vamos a estarnos desenvolviendo en nuestras propias localidades, labores, escuelas, en donde quiera que nos encontremos. Y ahí, como somos parte de una iglesia, tenemos el deber de dar gloria al Señor. Con nuestro hablar, con nuestro proceder, con nuestro hacer, con nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestro comportamiento en esa área donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Así que primeramente, hermanos, ¿cuál es la primera obligación? Y no en orden de prioridad ni de importancia, pues todos son importantes, sencillamente en orden de aparición. En Efesios 3:21, ya previamente he leído el versículo, nos recuerda la palabra de Dios que una de las tantas obligaciones que tiene una iglesia, una congregación, es dar gloria a Dios. Este es el primer propósito, no la predicación, es dar gloria a Dios, aunque también la predicación debe de glorificar al Señor, pero la congregación en sí misma, donde quiera que se encuentre, estamos obligados, cada iglesia local, cada iglesia en particular, en donde se reúna, si tiene o no tiene un templo, si tiene una dirección, un domicilio particular o no lo tenga, estamos obligados a dar gloria al Señor. Así lo dice la Biblia, a Él sea gloria en la iglesia. Y tenemos que hacer distinción en la iglesia o templo para poder entender muchos aspectos en los cuales la palabra de Dios dice. El templo, usualmente nos referimos a la localidad, al punto geográfico, a un edificio, a las paredes, al techo, al lugar donde se reúne determinada congregación. Pero iglesia, por definición y por significado, es el grupo de creyentes, donde quiera que se reúnan. Donde quiera, si hay una congregación que anda errante como el pueblo de Israel en un momento dado, que no tiene un lugar fijo donde congregarse, algunos se reúnen en escuelas. Bueno, en Estados Unidos o en otros países de México no lo permiten. Pero algunas congregaciones se reúnen en casas, otros en los garages en otros en un sótano de alguna casa, en algún parque, porque no tienen dónde reunirse, como quiera que sea, lo tengan o no. El pueblo de Dios donde se reúna está capacitado y está habilitado para que siempre dé gloria a Dios. En todo lo que se hace en una iglesia, en una congregación, respecto al ministerio musical, respecto al ministerio de predicación, respecto a los cultos de adoración, al respeto y a la reverencia que se debe de llevar a cabo en algún culto, en todos los cultos, quiero decir, en las clases, tanto de escuela dominical como en sus diferentes departamentos de cuna, de varones, de mujeres, de adolescentes, de niños, de personas de la tercera edad o personas mayores de edad, quiero decir, los de ornato, los sugieres, los choferes, los que pintan, los de mantenimiento, los de limpieza, los de intendencia, en cualquier área debemos de dar gloria al Señor. Con lo que hacemos. Y cuando usted y yo hacemos algo, nos damos cuenta si lo estamos haciendo para la gloria de Dios o lo estamos haciendo solamente para ser vistos de los hombres. Cuando usted está elaborando algo o llevando a cabo alguna labor, alguna tarea, alguna consigna que se le ha concedido, tómelo como un gran privilegio de parte de Dios. No lo vea como otra vez tengo que preparar una clase. Ay, otra vez me encargó el pastor que hiciera esto. Ay, otra vez la hermana me dijo que me hiciera cargo de cuna. Ay, otra vez no, véanlo como un privilegio, porque cuando lo vemos, el servir a Dios lo vemos como una carga. En un momento dado ya no estamos glorificando al Señor y realmente mejor ni lo hagamos. Porque le debemos de presentarle a Dios con un buen corazón, con una buena intención. Porque si lo hacemos por obligación, ya
es el móvil incorrecto. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Lo que se hace, lo que se lleva a cabo, por más mínimo que sea el asunto. Había un hermano que grababa las predicaciones y cuando empezaba el culto, bueno, para hacer una transmisión del servicio. Yo no sé por qué el hermano se dormía en los cultos. Y el hermano estaba encargado de la camarita, poner la cámara, como lo hace el hermano Daniel. Más que hermano Daniel no se duerme, ¿verdad? Él la pone aquí. El hermano la ponía en medio ahí de las bancas, había un huequito y se ponía. Y ahí se sentaba el hermano, ponía una sillita y ahí estaba, por si había que mover y dirigir y hacer un paneo, pues ahí estaba listo el hermano. Pero mientras había los himnos y todo, pues el hermano estaba activo. Pero empezaba la predicación y el hermano se dormía. Y muchas veces se dormía tomando la camarita así, porque estaba moviéndola así, y de repente se quedaba dormido y se agachaba y la cámara subía, se bajaba así. Cuando menos pensaba, mandaban ahí un aviso, un mensaje en vivo, no se ve. Se cayó la cámara porque la imagen se volteaba. El día venía, alguien le llamaba y el hermano le enderezaba. Otra vez luego se iba para el otro lado. Se recargó así. Quizá el hermano habrá tenido un buen corazón para servir al Señor en esa área, pero ¿habrá sido glorificado el Señor con sus errores? Claro, no todos, no somos perfectos, quiero decir, ¿verdad? No somos perfectos, cometemos muchos errores. Pero en la medida que podamos corregir, rectificar y estar al pendiente de cometer los menores hierros posibles en cuanto a un servicio a Dios es mejor. Pero si este hermano se durmió la primera, uno puede decir, bueno, hermano, pues póngase vivo y despierto porque no puede estar haciendo eso. Eso es el servicio, es la predicación, no puede. Una vez se le puede pasar, ¿verdad que sí, hermano? Una vez. Pero ya todos los domingos. Pues ya era mejor, como decirle, hermano, pues mejor quédese en su casa dormido o duérmase bien toda la semana para que venga a la iglesia y no se vaya a dormir teniendo la cámara ahí en la mano, ¿verdad? Es mejor estar preparados, estar listos y tener no solamente un buen corazón, sino una buena intención la intención correcta al servir a Dios para que Él sea glorificado. Así que un deber de una iglesia es dar gloria a Dios. Número 2, también una iglesia debe de edificarse mutuamente. Voy a darles algunas citas, no se las di, ¿verdad? Voy a darles Hebreos 10:25, ¿alguien puede tenerlo? No lo lea hasta que yo le diga, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 25. También vamos a leer Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Alguien más? Busque 1 Timoteo 3:15. Repito, 1 Timoteo 3:15. Dije Hebreos 10:25, Efesios 4:11 y 12. ¿Alguien más? 1 Timoteo 3:15. Otra persona, Marcos 16:16. Y Hechos 2:41 y 42. Hechos 2:41 y 42. Marcos 16:16. Trate de leer nada más un pasaje para darle oportunidad a otros que puedan leer también. Que no la misma persona lea 2 o 3 versículos seguidos. Y cuando lean la Biblia, trate de ponerse de pie y hacerlo en voz alta, por favor. ¿Ok? Muy bien. Primero dijimos dar gloria al Señor. Número 2, también una iglesia, una congregación tiene el deber ante sí misma y ante su Señor de edificarse de manera mutua. ¿Qué quiere decir de manera mutua? Entre nosotros mismos. Una iglesia debe ser edificada mediante la exposición de la predicación, pero también unos a otros tenemos que animarnos y edificarnos en la fe. ¿Qué dice Hebreos 10:25, por favor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, hermano. Dice ahí, el versículo dice, sino exhortándonos, animándonos, alentándonos a una conducta admirable, edificándonos. También tiene la connotación, el término exhortándonos
tiene la connotación de edificarnos, exhortando. ¿A qué? Pues a no faltar a la iglesia en este caso, en el contexto del versículo. Pero en el contexto general o como un principio general, pues es ser edificados, ser exhortados unos a otros. Hay un concepto moderno de la iglesia cristiana que se ha desvirtuado mucho actualmente, y hoy en día en muchas iglesias solamente se entretiene y se provee un ambiente social cómodo. Donde nosotros vivíamos anteriormente varios años en Estados Unidos, había una iglesia muy grande, una iglesia carismática, donde dicen algunas personas que habían acudido alguna vez ahí, pero se les hizo muy raro que no tenían bancas, había una plataforma, pero el que predicaba andaba muy casual, más que casual, de manera informal, desfajados, con pantalón de mezclilla, el predicador. O hasta en camiseta, como lo hacen hoy en día muchos, ¿no? Para, no sé, verse así muy cool, ¿verdad? Y que aquí está muy relajado el ambiente, y qué suave, aquí me gusta, ¿verdad? Porque aquí no me dicen cómo vestirme, cómo hablar. Si el predicador es así, viene en camiseta y viene en pantalones de mezclilla con botas de esas de, ¿cómo le llaman? Botas de, se me fue. ¿Mande? Sí, exactamente, o de esas para andar ahí en el cerro, ¿no? O las negras también, de esas así como de combate. Entonces, así andan algunos pastores, unos predicadores, supuestos predicadores. Si está el predicador así, quiere decir que la congregación puede venir de manera informal. Pero ya no había bancas, ahora había mesitas altas, banquitos, había unos Starbucks allá adentro. Todos los hermanos levantarse, voy a ir, ¿verdad? Y tomarme un cafecito relajado en lo que el Señor me edifica en la predicación. No, en la Biblia no vemos que el Señor Jesucristo les andaba ofreciendo café y comida a la gente cuando le predicaba. Primero les predicaba y luego los alimentaba, o los alimentaba y la gente se quedaba y les predicaba y les enseñaba. Si comían, bueno, si no comían no había problema. Pero el alimento espiritual era lo primero, y de manera correcta y precisa. Y de manera formal, hoy en día tenemos que hacer las cosas como Dios merece, la formalidad. Y la formalidad, hermanos, muchas veces hasta es por sentido común. Cuando van a firmar un acuerdo, los primeros ministros o los presidentes de algunas naciones no llegan en shorts, no llegan con lentes oscuros. Bueno, probablemente eso sí, ¿verdad? Por donde andan, pero no, llegan con corbata, llegan con saco, llegan peinados. Hay un protocolo, se saludan, se sientan, ¿verdad? Se los presentan, hablan y no llegan en botas, en tenis o con chanclas, mucho menos, porque hay una formalidad en el acto. Y en las cosas de Dios, hermanos, en la iglesia debe de haber formalidad también. El sentido común nos los dice. Pero como el sentido común nos dice que, bueno, ahora pues mientras tú te sientas cómodo, haz las cosas. Nadie te debe de obligar, nadie te va a hacer cambiar, porque nadie cambia, nada más piensas distinto. Así que todo ese pensamiento humano lo quieren introducir a la iglesia, y lo han introducido a las iglesias. Y hoy en día ese concepto, repito, de iglesia actualmente es el de entretener. Una muchacha llegó algún día, una hermana joven llegó un día a la iglesia y me dijo, le pregunté, ¿de dónde viene? Porque estuvo un domingo en la mañana. ¿Y de dónde? Yo vengo de la iglesia bautista de Cuernavaca. Le digo, qué bueno, ella era el pastor fulano de tal, dice, pero me salí de esa iglesia porque cantaban los himnos muy lentos. Yo quería moverme, dice, para poder cantar al Señor. Y encontré otra iglesia donde va mucha más gente, y ahí la adoración y la alabanza, eso sí nos mueve. Usted anda buscando algo que le mueva a usted, su carne, su cuerpo, y no que le levante su espíritu y le eleve su espíritu al Señor. Al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad, pero también con el entendimiento. No con las pasiones, no con mi deseo, no con mi carnalidad, no con lo que yo quiero. Un joven decía, pastor, dice, yo no canto. No cantaba el muchacho, le daban el himno a la mamá y no cantaba. Le digo, ¿por qué no cantas? Es que parece funeraria aquí. Estos cantos a mí no me gustan, pero no vienes a la iglesia a cantar lo que tú quieres. Vienes a la iglesia a cantarle lo que a Dios se le debe de cantar.
y al gusto de Dios y a la manera de Dios, como dice la Biblia, no a tu gusto ni a tu manera. Entonces a Dios se le da la gloria, al Señor se le da la gloria a través de la iglesia, pero también la iglesia debe de edificarse mutuamente. No venimos a entretenernos, no venimos a crear un ambiente social cómodo para desarrollar plenamente nuestra personalidad como individuos, pero sí nuestra personalidad como hijos de Dios, que es distinto. Y es bueno cultivar también la amistad y principalmente entre los hermanos, pero no es lo principal en la iglesia, es lo secundario. Venimos a adorar al Señor, a ser edificados, pero también a crear un círculo amistoso, porque eso es parte del crecimiento espiritual. Es parte, no es lo único. Pero también nos dice la Biblia, hermanos, en Efesios 4, 11 y 12, que una iglesia debe de crecer espiritualmente, debe dar gloria a Dios, número 1, número 2, edificarse mutuamente, número 3, crecer espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué dice, por favor, hermano? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente, gracias, hermano. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos y la edificación. La palabra perfeccionar en este versículo tiene la idea de equipar una casa con los muebles o equipar una oficina con los muebles necesarios para que sea funcional. ¿Para qué queremos una casa si no tiene cama, si no tiene gabinete, si no tiene refrigerador, si no tiene estufa, si está, ¿verdad? No podemos vivir. ¿Para qué queremos un local de una oficina si no la equipamos con lo suficiente y lo necesario? No es así. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor ha establecido en las iglesias o a las iglesias pastores y más ciertos llamados, ciertos ministerios de orden o de naturaleza espiritual o divina, como eran los profetas, los evangelistas, los apóstoles, que ya no hay apóstoles, acabaron, solamente fueron 12. Profetas se terminaron en sí, el don de profeta terminó, pero un profeta vendría siendo un equivalente, aunque no en su mayor aspecto, sería un predicador. Evangelistas todavía los hay, pero pastores y maestros son ministerios que todavía, y evangelistas que en la actualidad todavía se desarrollan en la iglesia cristiana. Y dice la Biblia, pastores y maestros. Así que un pastor no solamente predica, sino también es un maestro de la Biblia, es decir, al predicar enseña, pero también tiene que enseñar, no solamente predicar la palabra de Dios. Y esto es para perfeccionar a los santos, a los hermanos, y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que una iglesia, hermanos, debe de crecer espiritualmente. Se asiste a los cultos para ser edificado y ser retado de manera espiritual. Pero también la Biblia tiene el deber, la palabra de Dios más bien nos dice y nos recuerda que la iglesia tiene el deber de ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardas sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Exactamente, que es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia, hermanos, es la que defiende, la que sostiene la doctrina sana. Amén. Es la iglesia. No a través de la predicación, a través de la exposición de su palabra. Y el Espíritu Santo utiliza la Biblia, la cual él inspiró en sus escritos originales. Y estos son los elementos suficientes y los indispensables para lograr este objetivo. Edificar, crecer de manera espiritual. Hemos venido esta mañana para fortalecer nuestra vida espiritual, ¿verdad que sí, hermano? No venimos porque no tuvimos otra cosa que hacer, como me dijo un hermano, voy a ir a la iglesia porque no tengo otra cosa que hacer. No, es porque tenemos un compromiso con Dios y queremos ser edificados.
Queremos ser retados por la palabra de Dios, que seamos recordados en aquello que ya hemos sido inducidos y enseñados, pero con el paso del tiempo, pues se van quedando en el olvido algunas cosas, ¿verdad? También una iglesia tiene el deber de evangelizar al mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo el Señor. Y también mantener la fraternidad unos con otros. Hechos 2, 41 y 42. Dice la Biblia que perseveraban unánimes, ¿no? ¿Cómo dice el versículo? Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La segunda parte en lo que perseveraban, el segundo elemento es en la comunión unos con otros. Mantenían la fraternidad, se mantenían unidos, cultivaban y mantenían la comunión en armonía los unos con los otros en la iglesia, porque ese es parte del plan de Dios también. Así que no es lo único, no es lo primordial, es secundario, pero es importante. Es importante. Ahora, quiero abarcar los siguientes minutos que me quedan para ir a la siguiente etapa, por así decirlo, la siguiente clasificación de cuáles son los deberes de una iglesia, en este caso, ahora para con un pastor. Vamos a Hebreos, vamos a buscar Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Una vez que lo tengan, vamos a ponernos de pie para leerlo. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, perdón. Me asustó, hermano, ¿eh? ¿Quién es? El hermano Rey. Gracias, hermano. Es que estaba en Hechos 13, por eso no encontraba el versículo. Muy bien, es Hebreos capítulo 13, versículo 17, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias. Vamos a ponernos de pie como quiera que ahora vamos a leerlo todos juntos. Por favor, Hebreos 13, 17. En voz pausada, pero en voz fuerte, ¿ok? 13, 17. ¿Ya lo tienen? Juntos dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ok. Primer deber que miramos en la primera parte de la clase de escuela dominical, ¿cuál fue? ¿Qué deber tiene una iglesia con Dios? ¿Qué obligación? ¿Mande? También, pero de lo que vimos ahorita. Dar gloria a Dios donde quiera que hablemos. Dar gloria al Señor, exactamente. También ahí tenemos el deber de congregarnos, nada más que no fue implícito ahorita en algún pasaje, ¿no? Dar gloria al Señor. ¿Otro de los que miramos? Edificación mutua o edificarse mutuamente, ¿verdad? Correcto. ¿Qué otro? Perfeccionar a los santos y edificación a la iglesia. Ese versículo lo leímos en el punto de crecer espiritualmente, ¿no? Otra obligación es que la iglesia necesita crecer de manera espiritual, ser perfeccionada, ser edificada. Y es en el sentido espiritual, crecimiento espiritual. ¿Otro? Ser columna y baluarte de la verdad. Exactamente, que sea columna y baluarte de la verdad, que sostiene y mantiene la sana doctrina, ¿verdad? A través de la predicación, de la enseñanza y a través del comportamiento y las buenas obras que el cristiano debe de presentar. ¿Y otro? Fraternidad con los hermanos. Fraternidad con los hermanos, exactamente. ¿Otro? predicar el evangelio. El evangelizar, Marcos 16, 16, correcto. ¿Y otro? Ese es el que vamos a ver. Ese que vamos a ver ahorita, ¿eh? No se me quiere adelantar, hermano. Está bien, ahorita vamos a verlo. ¿Mande? Mantener la armonía entre los hermanos. Exactamente, eso va implícito, ¿verdad? En el ser edificados, etcétera. Muy bien. Ahora, rápidamente, tengo muy poco tiempo para poder mirar esta segunda parte. ¿Qué obligación o qué deber tiene una iglesia para con su propio pastor? Número 1, de acuerdo a este versículo, Hebreos 13, 17, que dice obedecer a vuestros pastores
y sujetaos a ellos. ¿Por qué dice pastores en plural? Porque si nos damos cuenta, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos un solo pastor como uno solo en las congregaciones. Usualmente había varios, probablemente 2, 3 o más, que en la Biblia le llama obispos. Es más común en los tiempos del Nuevo Testamento que al pastor se le llamase obispo. El término pastor, obispo, presbítero, anciano es la misma persona, solo que estos títulos o estos nombres o términos describen una función diferente de lo que es el pastor. El presbítero, por ejemplo, tiene una función como tal, el pastor como presbítero, como obispo tiene otra función, como anciano tiene otra función o tiene pues un título de respeto, y pastor es el más noble de los títulos que se le puede dar a un predicador porque es el que predica. Pastor alimenta una congregación. Así que el primer, y aquí es la razón por la cual dice obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. También puede estarse refiriendo en sentido institucional o en sentido general. Todas las iglesias tienen que aprender a obedecer a sus propios pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nos presenta motivos, nos presenta razones por los cuales hay que ser obedientes y sumisos, pero no es necesario. Sin embargo, la Biblia lo hace. Si la Biblia dice, tienes que hacer esto, así debe de hacer. No nos debe de dar ninguna explicación Dios a nosotros, ¿verdad que no, hermano? No, Dios no está obligado a darnos razones ni motivos, y no siempre lo hace. En la palabra de Dios encontramos mandamientos, ¿y por qué? Pensamos nosotros. Dice Dios, a ti no te incumbe el saber la razón, solamente yo te lo estoy diciendo. Pero en otras ocasiones sí hay mandamientos, sí hay ordenanzas muy claras en las cuales Dios dice, tienes que hacer esto por esta razón. Honra a tu padre y a tu madre. Es suficiente, ¿verdad? Para los hijos. Sí, pero Dios tuvo el cuidado de decir, para que te vaya bien, para que seas de larga vida en la tierra. Ah, ok, entonces me conviene. Sí, te conviene, pero tienes que obedecer más que por conveniencia, por amor. Es para que uno analice, para que uno piense. Aquí dice en la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo primero que debemos de hacer, hermanos, para entender este punto es que todos tenemos que reconocer que toda persona estamos bajo autoridad, donde quiera que estemos, ¿sí o no? Siempre vamos a estar bajo un superior, sea en el trabajo, sea en la escuela, en la familia hay una jerarquía, papá y mamá son jerarquía ante los hijos. Los hijos tienen que reconocer la jerarquía y la posición de autoridad del papá y la mamá en el hogar. No una autoridad adquirida, sino una autoridad intrínseca. Es decir, en sí misma ya el papá y mamá son autoridad, punto. ¿Verdad? Entonces tenemos que reconocer que siempre vamos a estar bajo autoridad. Cualquiera que tenga gente bajo su propio cuidado tiene que aprender primeramente a someterse a un liderazgo, y en el caso de una iglesia, bueno, un pastor ya aprendió a someterse a un liderazgo de otro pastor en su momento. Y actualmente un pastor se somete a la superioridad y a la autoridad del Señor Jesucristo. De otra manera perdemos el derecho de ser obedecidos. Así que se demanda obediencia, así como se demanda obediencia a los hijos de familia hacia sus propios padres, así también Dios demanda obediencia y sujeción de los miembros de una iglesia a sus propios pastores. Obedeced a vuestros pastores. Un día yo estaba predicando cualquier tema, no recuerdo, y terminé la predicación. Se acercó una señorita que no mostraba rebeldía hasta ese punto, pero ese momento, quizás por el tema que se habrá predicado, no recuerdo qué prediqué, no era por supuesto, el tema, pero llegó y me dijo, oiga, dice, ¿por qué yo le tengo que obedecer a lo que usted está diciendo? Usted dijo esto y esto y esto en la predicación, dice, ¿y por qué yo tengo que hacerle caso a usted? Le digo, no es que me tengas que hacer caso a mí, yo solamente soy el portavoz de la palabra de Dios.
Digo, si tomaste notas de la predicación, tú te diste cuenta que lo que yo enseñé, todo está basado en la Biblia, ¿sí o no? Sí. Entonces no es que me tengas que obedecer a mí, es que tienes que obedecer la palabra de Dios. Si yo invito a otro pastor, te va a predicar lo mismo. Y si viene otro pastor, te va a enseñar lo mismo con la palabra de Dios. No es que tengas que obedecerme a mí porque tú no eres mi hija. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios que yo predico como pastor. Pero a mí no. Es la Biblia. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Dice pastores. Entonces tu actitud debe ser, voy a obedecer la predicación de Dios a través de un pastor, no a mí en particular. Si yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Ve a la tienda y tráeme un chocolate. No vas a ir, no te lo voy a pedir. Le dije, no te lo voy a pedir, por supuesto, pero no eres mi hija. Y no lo voy a hacer. Pero si te lo dijera, tú no estás obligada a obedecerme en ese sentido, pero sí en la palabra de Dios. Es clara la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia. El pastor, un pastor tiene algo que por la edad, probablemente, por la experiencia, probablemente en el ministerio y en la vida cristiana, tenga un poquito más desarrollado que la mayoría de los hermanos en una congregación. Y esto es el discernimiento espiritual. Por eso no cualquiera debe pararse detrás de un púlpito y aludirse o adjudicarse, yo soy el pastor, soy el siervo de Dios. Debe de haber un llamamiento divino, debe haber un periodo previo de preparación teológica, de experiencia en el sentido de haber tenido ya tiempo en el evangelio, en el ministerio para aprender, aunque uno siempre va aprendiendo. Siempre van surgiendo cosas nuevas y algo nuevo que uno no ha vivido, es una experiencia nueva que uno tiene. Porque me refiero a que hoy en día muchos dicen, pues tú eres el pastor. No, pero tú ya no tenemos pastor, se murió, se enfermó, se fue, no, aquí está, tú vas el pastor. Ni siquiera conoce la Biblia el hermano, ya lo ponen como pastor. Y él dice, sí, yo soy el pastor. Y se echan a perder muchas congregaciones y la obra de Dios se lastima y se hiere porque alguien que no está ni preparado, ni llamado al ministerio, ni preparado teológicamente para poder ejercer el pastorado. Pero cuando alguien sí, como es su propio pastor, entonces hay que obedecer la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores. El deber de los que están bajo autoridad no es criticar, ni juzgar, ni decidir obedecer cuando estén de acuerdo o no están de acuerdo, sino sencillamente obedecer. Hay hermanos que se reúnen allí en el McDonald's, no aquí en Tijuana, en otras iglesias, en el McDonald's para cada semana o algún tiempo, llamando a otros hermanos, a los varones principalmente, para ponerse en contra del pastor. Es que lo que predicó el pastor no va de acuerdo con lo que siempre hemos aprendido y enseñado aquí en esta iglesia. Es que eso que dijo, no, es que él quiere aprovecharse de su autoridad sobre nosotros, pero nosotros nunca nos hemos dejado de ningún pastor, por eso han tenido tantos. ¿No? Y ahí se reúnen y empiezan a maquilar y a concebir y continúan y de repente eso explota. Tiene que explotar. Y no debe ser así. La Biblia dice obedeced a vuestros pastores. Dios hace responsable a un pastor si sus propias decisiones en cuanto al bienestar espiritual de sus propias ovejas llegaran a estar equivocadas en un momento dado. Un día llegó una pareja de la iglesia, una parejita, no tenían mucho tiempo, pero llegaron conmigo, querían casarse, no, vivían cada quien en su casa, por supuesto, eran solteros, y querían casarse. Y me externaron su deseo, los conocíamos por un poco. Finalmente les dije que no los podía casar. Y yo soy el responsable ante Dios y se fueron de la iglesia, por supuesto. Me dolió, pero yo estoy ante los ojos de Dios libre de toda mi conciencia y con la conciencia tranquila. Yo no los podía casar porque ellos habían cometido pecado sexual antes de casarse. Yo no los iba a casar así. ¿Verdad que no? No te puedo casar. Así no se hacen las cosas. Yo lo prediqué no hace mucho tiempo, han estado en las predicaciones, en las enseñanzas. Ustedes saben que no se hacía, les ganó la carne.
no podemos, yo no puedo casarla así. No podemos hacer una ceremonia aquí y tú vengas de blanco y tú de negro, pues sí, pero ella de blanco no. No se puede. Pastor, pero nadie sabe nada. Yo lo sé y Dios lo sabe. Y eso es suficiente. Aún si ustedes hubieran ocultado esto y yo me hubiese enterado después, el responsable de esta situación, la responsabilidad va a caer sobre ustedes, porque no me lo hicieron saber. Pero yo tengo que saber a quién voy a unir el matrimonio, en ese sentido, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, de esa manera no se hacen las cosas. Digo, así no puede haber una ceremonia en la iglesia. Si quieren hacerlo, puede hacer solamente por el civil y arreglando la vida con el Señor, primeramente pidiendo perdón al Señor y pues solamente por el civil, pero no en la iglesia. Eso ya perdieron la oportunidad. Ya no se puede. Pastor, es que no se hacen así las cosas. Pues yo veo en la Biblia así es. Y el responsable soy yo. Entonces Dios hace responsable a un pastor de sus decisiones en cuanto al bienestar espiritual de sus ovejas si en alguna decisión que uno toma está equivocada. No la congregación. La congregación, Dios dice, obedece, y la congregación obedece. Si en determinado momento el pastor da un consejo mal, responsable es el pastor, no un hermano, la hermana que decidió obedecer al consejo del pastor. Dios va a bendecir a ese hermano y a esa hermana que decidió obedecer, pero después dice el pastor, ay, me equivoqué, creo que no debí haber dicho. Pero Dios va a prosperar la vida de esos hermanos. ¿Sí me doy a entender? Bueno, vamos a terminar ya. Una obligación que tiene la iglesia en cuanto a su pastor es someterse al liderazgo del pastor, de su propio pastor. Cuidar de su pastor. Primera Tesalonicenses 5:12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Alguien lo tiene ya? Ya lo tengo yo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién es este ministerio? Amonestar, trabajar entre una congregación, entre los hermanos, presidir. ¿Sabe lo que quiere la palabra presidir? Quiere decir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, gobernar. Quien gobierna, supervisa, dirige, preside una congregación, una iglesia, ¿quién es? Un pastor, exactamente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Me gusta cómo Pablo aclara, ¿no? Reconózcanlo los que presiden y los tengan en muy alta estima por causa de la obra que ellos realizan. Lo dice, tengan paz entre vosotros. Porque probablemente Pablo sabía de que a algún hermano de aquí no le iba a gustar esta palabra. Porque no es fácil, ¿verdad? Pues que se dé de santos el pastor, que vengo a la iglesia, pero ¿cómo que lo felicite porque cumplió años? No. No, tampoco. El cuidar de su propio pastor, hermanos, esa es responsabilidad de una iglesia en particular, cuidar del pastor en todos los sentidos posibles. En todos los sentidos, en el espiritual, por llamarlo también de alguna forma, en lo material, en lo físico. Es una iglesia la que debe de ver por el bienestar del pastor, de su propia familia, y el sostenimiento financiero y las necesidades materiales. Esas no deben estar discutidas ni escatimadas por una congregación. Siempre una iglesia debe velar por el bienestar de su propio pastor, y ustedes lo han estado haciendo con su pastor, con su propio pastor. Digo esto porque hay iglesias que descuidan a sus pastores. Llaman a un pastor, no tenemos, queremos que venga, ya decidimos, votamos que usted quiere ser nuestro pastor, ¿verdad? Dios le está llamando a través de nuestra decisión democrática y etcétera. Ya ven cómo son algunos, ¿no? Dice, pues déjeme orar. No, que necesita orar, ya decidimos nosotros. Bueno, ¿y qué? Dice, nada más que no le vamos a pagar, nada más te va a venir a tener que trabajar por fuera. Entonces, ¿para qué lo quieren sacar de donde está? Para que siga trabajando en otro lugar y no tenga el tiempo suficiente para pastorearles.
Después van a empezar a juzgarlo y a criticarlo porque no tienen tiempo suficiente para ellos, ¿verdad? Toda iglesia debe ofrecer siempre las mejores prestaciones, condiciones, voy a decirlo así, de trabajo, aunque es un ministerio, pero también es un trabajo, que el cofre de la iglesia lo permita siempre. Bueno, dos más y terminamos. 1 Timoteo 5:19. 1 Timoteo 5:19. Un deber más que tiene una iglesia, hermanos, hacia con su pastor, es honrar y defender a su propio pastor. Honrar y defender a su propio pastor. 1 Timoteo 5:19. ¿Quién lo tiene? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Exactamente, hermana, gracias. Cuando Pablo le llama anciano aquí, se está refiriendo a un predicador, al anciano. Y le dice a Timoteo, Timoteo, te voy a escribir esto para que se los haga saber a la congregación. Ningún hermano de la iglesia tiene derecho de hablar mal del anciano, del pastor o de cualquier pastor que tenga en su momento. Dice, si no hay alguien más como testigo que pueda atestiguar que realmente eso sucedió. ¿No? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos que estén ahí. Nada más. Un día vino un hermano y dijo, pastor, el pastor fulano de tal, de aquella iglesia, a ver, mi hermano, ¿lo conoce? Le dice, más o menos. Le digo, mire, yo no lo conozco, pero lo que yo le puedo decir es que yo no le puedo aceptar ninguna palabra en contra de un pastor si no viene usted con mínimo 2 o 3 hermanos más que atestiguen que realmente lo que usted me está diciendo es real lo que hizo aquel pastor. ¿Los hay? No, nada más yo me di cuenta. Entonces, mire, y vaya. Porque lo más probable es que no sea cierto. Porque sea que ese hermano está en contra de ese pastor. Y si yo le presto oídos, voy a tener un concepto distinto de aquel pastor, voy a empezar a juzgarlo en mi mente, en mi corazón, y no debe ser así. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tienen que cuidar y defender a su propio pastor. No admita, si alguien quiere hablar mal del anciano, del pastor, que venga con 2 o 3 testigos nada más. Y si no hay, entonces, hermanos, lo siento mucho, palabra de Dios dice esto, caso omiso. Vamos a ir adelante. ¿A usted le consta? Bueno, póngaselo en las manos del Señor. Arregle ese asunto usted y Dios. Pero si no hay quien lo haga, mejor calladito y seguimos adelante para que el diablo no gane ventaja sobre vosotros, ¿verdad? Eso hay que hacer. Esto quiere decir que una iglesia tiene el deber de honrar y defender a su propio pastor. Antes de prestar oído a las acusaciones contra el pastor, deberíamos prestar atención a este versículo. Porque es muy fácil hablar mal de cualquier hermano, también del pastor. Y no tenemos que hacerlo, es el siervo de Dios. Y el pastor es humano. Todos los pastores son humanos, susceptibles a engaños, a pecados, a distracciones, a descuidos, a hierros, como cualquier otra persona. La Biblia dice, todos somos pecadores, todos estamos en la misma condición ante los ojos de Dios. Pero aquellos que se ocupan en difamar a los pastores son calumniadores que no tienen temor de Dios ni respeto a los siervos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. No sea usted ni sea yo hallado por Dios en un momento dado hablando mal ni del pastor nuestro, de nuestro propio pastor, ni de ningún otro predicador, ni de ningún otro pastor. Son siervos de Dios. No tenemos que ningunear a ningún pastor, a ningún predicador, ni brodearlo. Oiga, brother, ¿cómo que el brother? Es el pastor. Acá un día llegó a la iglesia ahí unos visitas que iban de otra iglesia, andaban buscando una iglesia, llegaron con nosotros allá donde estábamos y comenzaron a reunirse y platiqué con ellos. La primera ocasión que se presentaron, le digo, ¿qué planes tienen? ¿De dónde vienen? Vamos a quedarnos aquí en la ciudad, andamos buscando iglesia y aquí estamos. ¿Usted es el pastor? Le digo, claro. En la segunda ocasión ya me estaba brodeando el hermano. Oiga, brother. Digo, pues ni familia somos para que me diga brother. Ni mis hermanos me dicen brother. Le digo, hermano, discúlpeme, le digo, pero no me gusta que me digan brother. Díganme hermano, pastor o hermano, pero no brother. Pero es que estamos en Estados Unidos. Pero hablamos español. Somos mexicanos. Le digo, y tampoco me hables de tú, le digo, por favor. Porque no quiero que se vaya a llegar a perder el respeto
de mi parte no lo haré, pero tampoco quiero que se pase la línea entre de allá para acá para que perdamos el respeto y podamos tener alguna discusión, le digo. En un momento dado, porque el diablo se presenta de diferentes maneras. Ni de tú ni de brother. Digo, con todo respeto se lo digo y con todo amor en el Señor, se lo estoy diciendo en buen plan. Digo, no es que sea mañoso ni que sea una persona con un ego superior, no, sencillamente es preferible así, marcar una línea de respeto. ¿No le gustó? ¿Hay hermanos que no les gusta? Que no les gusta, pero es necesario, porque si no, entonces se pasa esa línea de respeto y perdiéndose el respeto se pierde todo. Entonces, nuestro deber como iglesia es honrar y defender a nuestro pastor. Y termino con lo siguiente, Hebreos 13, 7. Y aquí tenemos un deber más de una iglesia para con su propio pastor. Y este versículo nos dice que tenemos que acordarnos de nuestros pastores. ¿Quién lo tiene, hermanos, al alcance de la vista? Que lo puede, hermano. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Gracias, hermano. Dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. ¿Sabe qué quiere decir la palabra acordaos en este versículo? Es sencillamente llamar a la mente o recordar. Pero la idea es traer a la mente para ejercer una acción. Acordaos de los presos como si vosotros estuvieseis presos también, dice la Biblia, ¿verdad? Ya me acordé, ahí el cerezo está lleno de delincuentes. Qué bueno, se les quite. No es esa la mentalidad. Porque hay mucha gente por injusticias allá adentro que son inocentes. Hay otros presos que están cumpliendo una condena, claro, y la merecen. Pero no todos están así. Pero dice, acuérdate, para que hagas algo por ellos. Mínimo, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos entrar al cerezo, no podemos entrar a la penitencia, al cerezo más bien, no podemos entrar y llevarles pastelito, cosas así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acordamos, oramos por ellos. Oramos por los presos, Señor, porque ahí tenemos un pariente, porque ahí está el hermano del vecino, ahí se encuentra, probablemente hay cristianos en los cerezos, hermano, hay muchos cristianos, hay iglesias adentro. Hay iglesias. Por cuestión del trabajo, donde estaba anteriormente, nosotros entrábamos varias veces al Hongo o al Cerezo de aquí y varios del estado, porque en el área que estábamos, el director de los reclusorios del estado querían que se construyera otra iglesia, otro templo en el Hongo, porque los testigos de Jehová entraron para construir su templo, la iglesia católica entró para construir su templo y ahí tenían espacio disponible para que los cristianos llegaran y construyeran un templo para predicar el evangelio. Y le hablaron al jefe de nosotros y fuimos a verificar, bueno, fue el jefe y nos fuimos con él y estuvimos viendo, hay necesidad, hay cristianos. Le preguntó el jefe de nosotros, dice, ¿cuánta gente que no es ni testigo de Jehová ni católicos hay aquí que cree usted que vendrían a estos cultos? Dice, un 80%. Porque el de los testigos de Jehová en sus reuniones aquí que vienen pues son muy poquitos. Los católicos sí, bien, y de hecho ahí andaba el sacerdote cuando entramos nosotros, y tuvo ahí una misa, y eran un poquito más, pero hay un universo allá dentro de gente, hermanos, que iría. Hay un coreano que vive en Estados Unidos y él construyó varios templos dentro de los reclusorios aquí en el estado, de su propio dinero. Acordaos de los presos. Dice la Biblia, ¿qué podemos hacer por ellos? Pues otros que sí pueden entrar, que Dios les dé gracia, les dé su ayuda, su socorro, y los que no podemos entrar por alguna razón, pues orar por aquellos que sí, para que la gente injusta o la que está justamente ahí conozcan el evangelio dentro de la prisión. Pero también dice la Biblia, acordaos de los... ¿Por qué hablo de los presos? Está hablando del pastor. Porque hay que acordarse de ellos también, ¿verdad? Y hacer algo por ellos. Así como nos acordamos de los presos, hay que hacer algo también por los presos, hacer algo por nuestros pastores. Al acordarse del pastor, debe orar por él. Señor, te pido por él. Tiene necesidades. ¿Sí? Un pastor no es un superhombre, un pastor se acaba muy rápido.
por sus propias preocupaciones, por sus propios conflictos, por sus propios problemas, por sus propias enfermedades, las propias, las de la familia, y también tiene que llevar a cuestas con mucho gusto lo de los hermanos. Y ahí está un pastor, esperando noticias del hermano, de la hermana, a ver cómo salió del hospital, y esperando noticias de cómo nació el bebé, y esperando cómo, si tuvo buen promedio el joven para que lo graduaran de la universidad, si no, pues iba a tener que esperar. Y ahí está. Y los problemas, las situaciones. Claro, y la preparación de los sermones, todo eso. Estamos entrelazados, congregación y pastor, forzosamente. No solamente en el sentido espiritual, emocionalmente también. Estamos muy entrelazados. Entonces dice la Biblia que hay que honrar y defender a su pastor, pero acordarse también de su propio pastor. Son deberes, son obligaciones que tenemos que cumplir, tanto como iglesia en relación con Dios, pero también de una iglesia en relación con su propio pastor. Gracias a Dios que ustedes como congregación están haciendo lo correcto con su pastor. No es necesario que venga alguien y predique y denle y cuídenlo, no porque lo están haciendo, pero siempre es necesario tenerlo presente, siempre en nuestras oraciones, en nuestros recursos, en su cumpleaños, como lo han estado haciendo, siempre, 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 que no le falte nada al pastor, a su familia, porque es el siervo de Dios que Dios les trajo a ustedes aquí. Y compartir esto con otros también, con otros, quizá para quitarles la ignorancia. Hay parientes que están en otras iglesias que ven esto como algo muy raro y se necesita que quizás usted le pueda hablar con confianza a su pariente, a su hermano, a su primo, a su hermana y hacérselo saber que dice la Biblia para que sea de bendición esto a otros. Vamos a orar para terminar, hermanos, y nuestra clase de escuela dominical.